situación de falta de libertades y de vulneración de los derechos humanos no es ninguna novedad, pero no está de más volver a recordarlo. Hoy hemos hablado con un líder sindical colombiano y esto es lo que nos ha contado. Estoy acá en España invitado por la Coordinadora Aragonesa de Solidaridad con Colombia. El motivo de la visita es hacer una denuncia relacionada con la demanda que hemos instaurado en la Corte del Distrito Sur de la Florida en Estados Unidos contra la empresa transnacional Coca-Cola. Debido a una serie de asesinatos que han habido en Colombia contra varios dirigentes de Sinaltrainal, 8 de ellos trabajadores de Coca-Cola, de los cuales 4 han sido asesinados en plena negociación de convenio colectivo. Igualmente uno de ellos asesinado entre una de las embotelladoras de Coca-Cola en Colombia. Y en general denunciando también la persecución de que hemos sido víctimas como sindicalistas en Colombia, a quienes se nos ha decretado la pena de muerte a raíz de ejercer la actividad y exigir el derecho a la vida, en los derechos sociales, culturales, económicos. En Colombia la Constitución reconoce el derecho a asociación, pero en la práctica estamos condenados a muerte. Es muy difícil, allí no existen plenas libertades para ejercer el derecho a asociación. En Colombia este año van asesinados más de 110 dirigentes sindicales. El año pasado fueron 178 sindicalistas asesinados. Y en la existencia de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia desde 1986 más de 4.500 dirigentes sindicales asesinados. A ver, en Colombia, sobre todo en transnacionales como Coca-Cola, las condiciones de trabajo son supremamente inhumanas. Coca-Cola tiene en Colombia un nivel de subcontratación de más del 83% de la mano de obra que utiliza. Trabajadores que están en unas condiciones infrahumanas, ganándose por debajo del 50% del salario mínimo en Colombia. Además de eso, la política de la empresa atenta contra la dignidad de las personas. Las personas allí, los trabajadores, son sometidos a trabajar en unas condiciones de jornadas de trabajo que inician desde las 5 de la mañana y van hasta las 10, 11, 12 de la noche todos los días, sin derecho a los garantías mínimas de ley, ni las que tiene la organización sindical pactada en los convenios colectivos. La vida transcurre en medio de una desesperanza para la mayoría de la población. En un país como Colombia, donde más del 58% vive en la pobreza, donde hay más de 8 millones de personas que viven en la miseria, un subempleo que supera el 18%, un desempleo que toca todas las esferas y sectores de la sociedad. Además de eso, mientras los trabajadores nos debatimos en la subsistencia y luchamos por la conquista de aquello que nos garantiza vivir dignamente, el Estado colombiano cada vez le abre más las puertas al capital transnacional y con el propósito de que se incremente el saqueo de nuestra riqueza, agravando más la situación social de las comunidades y de los trabajadores en general. Se utiliza el falso señalamiento o la falsa acusación contra los líderes sindicales. Se nos acusa de ser apéndice de la subversión, se nos ha acusado de ser terroristas, se nos ha acusado de ser delincuentes, se nos ha demandado ante las mismas cortes bajo el supuesto de ser calumniadores. De esta manera hemos sido penalizados, de esta manera se ha estigmatizado, se ha satanizado al movimiento sindical en Colombia. Con estas cosas dichas públicamente es que los grupos paramilitares, que son un brazo paraestatal, en una forma de accionar encubierta, proceden a eliminar físicamente a los dirigentes sindicales. Y no solamente a eliminarlos, sino también a perseguirlos por todas las regiones. Ya no hay región de Colombia, población de Colombia donde se pueda vivir en forma tranquila o ejercer la actividad sindical.
A ver, el nuevo presidente en un corte de ultraderecha con algunas connotaciones de fascismo, lo que ha anunciado son unas medidas, unos decretos dentro del estado de conmoción interior con el propósito de justificar una legislación que le permita acrecentar más la guerra en Colombia. Ha desatado también o ha anunciado una serie de medidas que agravarán más la situación de libertades y los pocos derechos democráticos que hay en Colombia para protestar, opinar, movilizarse, decir lo que se piensa. Precisamente, primero, desde Colombia, las organizaciones sindicales como Sinaltrainal, estamos luchando por la paz con justicia social. Estamos haciendo un llamado a la comunidad internacional para que no haga aportes para financiar la guerra en Colombia. Estamos llamando a la comunidad internacional para que entiendan que en Colombia hay organizaciones sociales, comunidades campesinas, comunidades negras, pueblos indígenas, sectores populares, sindicalistas que luchamos por una Colombia nueva, por una Colombia donde podamos vivir dignamente con igualdad para todos. No permanecer en silencio ante todos esos atropellos, abusos y esa persecución que cometen las transnacionales como Coca-Cola en Colombia. Solidarizándose, o sea, no alimentando esa máquina de guerra, así que en su ansiedad de llenarse de riqueza, de acumular más dinero, está sometiendo a unas condiciones sobrehumanas a los trabajadores y las comunidades en Colombia, haciendo pronunciamientos ante el mismo gobierno en su estado para que no gire hacia Colombia ningún tipo de ayuda económica que vaya con destino a financiar la guerra, y que se levante un movimiento de solidaridad para que se exija al gobierno de Colombia, al gobierno de Estados Unidos, a las multinacionales, garantizar la vida para los sindicalistas, para los sectores sociales, y además de eso para que se elimine las causas que han dado origen al conflicto de Colombia, como es el problema social. El día que entre todos hagamos conciencia del problema que estamos enfrentando, el día que logremos derrotar la pobreza, el día que logremos derrotar la miseria, el día que logremos hacerle entender a los que siguen acumulando la riqueza en el mundo a costa del sufrimiento de la mayoría de personas, de que ese no es el proyecto por el cual deben seguir enrumbando la humanidad, y por eso hay que seguir luchándola. Mientras hayan esperanzas, hay posibilidades de alcanzar ese futuro de bienestar para todos. Cosa que hoy o sea, nosotros decimos en Colombia no vivimos, respiramos pero no vivimos, no estamos tranquilos. Y los sindicalistas allí, los trabajadores, no solamente enfrentamos el problema social, sino también el riesgo de perder la vida por levantar nuestra voz de protesta y por mantener con dignidad nuestra lucha en defensa de los derechos humanos de todos los trabajadores. El llamado al pueblo de España, a las organizaciones, a que no quede, o sea, como un simple discurso todo este mensaje, sino que incluso tengan la posibilidad de interrogarse e interrogar al mismo gobierno de una Colombia nueva, por una Colombia donde podamos vivir dignamente con igualdad para todos. No permanecer en silencio ante todos esos atropellos, abusos y esa persecución que cometen las transnacionales como Coca-Cola en Colombia. Solidarizándose, o sea, no alimentando esa máquina de guerra, así que en su ansiedad de llenarse de riqueza, de acumular más dinero, está sometiendo a unas condiciones sobrehumanas a los trabajadores.